Hola compañeros, buenas tardes, noches o días atendiendo a la hora en que se encuentren viendo este video. A continuación haremos una breve reseña respecto a los contratos informáticos a cargo de mis compañeras Nélida Betel Manrique Alcalá, Mayra Gabriela Cisneros García y un servidor, Miguel Ángel Duque Banda. Ahora bien, previo a entrar al fondo del tema, es preciso señalar qué es un contrato. Para esto, debemos remitirnos a nuestra legislación federal y en particular al Código Civil Federal que en su artículo 1792 establece: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y el artículo 1793 establece que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Ahora bien, para la existencia de un contrato se requieren de dos cosas o dos elementos: consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato. El consentimiento es definido en la doctrina jurídica como la manifestación exterior de la voluntad, tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Y los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida específica por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. El artículo 1803 establece que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y el tácito resultará de hechos o de actos que le presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Este concepto, que se encuentra establecido en el artículo 1803 del Código Civil Federal, surge de una reforma de mayo del año 2000, es decir, que la adopción de soluciones tecnológicas para expresar el consentimiento ya era reconocida legalmente desde hace 21 años. Pasemos entonces ahora a la forma de los contratos. El mismo Código Civil Federal continúa en su artículo 1834 que cuando se exija la forma escrita para un contrato en particular, los documentos relativos deben de ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación. Y en su artículo 1834 bis regula que el requisito de la firma escrita se tendrá por cumplida mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico debe otorgarse en instrumento ante fedatario público, este y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. Mediante las reformas más recientes al Código Civil, se refuerza y se reconoce que los contratos celebrados con soluciones electrónicas son válidos y ejecutables. Dicho ordenamiento jurídico incluye la obligatoriedad de la generación de pruebas de autenticidad en los firmantes, el garantizar la integridad de los documentos y la posibilidad de poder consultar el documento en el futuro. Todo esto se describe con más detalle en los requerimientos que constan en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Es necesario comprender que un contrato es un instrumento utilizado para documentar una negociación o un acuerdo de voluntades, y es el documento por medio del cual las partes en el mismo se obligan en los términos que ambas decidan. Por lo tanto, y conceptualmente, las formas seleccionadas por las partes para dar validez al contrato pueden ser variadas e incluir las firmas electrónicas. Sobre el mismo orden de ideas, el artículo 89 del Código de Comercio establece que en los actos de comercio y en la formación de los mismos
podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, definiendo legalmente los requisitos de certeza que deberá contener este tipo de medios tecnológicos como son certificado, datos de creación de firma electrónica, destinatario, digitalización, emisor, firma electrónica avanzada o fiable, firmante, intermediario, mensaje de datos, parte que confía, prestador de servicios de certificación, sello digital de tiempo, sistemas de información y titular del certificado. Y el artículo 89 bis del mismo Código de Comercio establece que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. Por lo tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante una autoridad legalmente reconocida y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código de Comercio y a los lineamientos normativos correspondientes. Por su parte, el artículo 93 establece la misma regla que el Código Civil Federal respecto que cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente. Existe una distinción sencilla entre la firma electrónica simple y su forma avanzada. En México, se exige que la firma electrónica sea autenticada por un certificado digital. Sin embargo, este tipo de firma es utilizada principalmente en transacciones específicas requeridas por el gobierno federal, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, la mayoría de las transacciones comerciales y empresariales solo necesitan de un firmado electrónico simple para asegurar la validez jurídica de cualquier contrato. La Ley de Firma Electrónica Avanzada fue publicada en enero de 2012 y fundamenta su uso y validez en México. Fuera de los elementos generales como son las partes, el objeto que sea lícito y posible, la duración, definiciones generales, penas convencionales y otros elementos que habitualmente conlleva un contrato escrito, la particularidad del tipo de contratos informáticos o por vía remota es precisamente la realización por medios remotos y su autenticación por los medios autorizados en la misma ley, para validar y acreditar que se exteriorizó la voluntad de los firmantes y, por lo tanto, que se expresó su consentimiento por medios tecnológicos y no exclusivamente de forma autógrafa. Mi nombre es Gaby y vamos a hablar un poco sobre las características, partes y elementos de un contrato informático. Estos tienen características particulares, de entre las que se destaca que son complejos, atípicos, especiales, onerosos y consensuales. Decimos que son de tipo complejo porque surge de una serie de vínculos jurídicos, ya que podemos contratar diversos bienes y servicios como compraventa de hardware y de software, leasing, licencia de uso de software, alquiler, contrato de servicios y de mantenimiento. Son contratos atípicos puesto que carecen de regulación propia y usualmente no están regidos por una normatividad legal especial. Es un contrato especial porque no depende de otro contrato que le sea precedente, es decir, tiene vida propia. En cambio, puede ser que vaya acompañado por garantías, estas sean reales o personales. Es oneroso debido a que cada una de las partes sufre un empobrecimiento que es compensado a su vez por una cierta ventaja. Es consensual, aunque en la práctica se celebra por escrito, por su trascendencia económica y de diferentes derechos y obligaciones que surgen como consecuencia de su nacimiento. Dentro de los contratos existen partes. Recordaremos que los contratos son el acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y que en toda relación contractual encontramos uno o más sujetos activos y pasivos, quienes deberán cumplir con sus obligaciones o en su caso exigir los derechos derivados de esta concertación. Entonces, los contratos informáticos en cuanto a este respecto no son la excepción, por lo que las partes que intervienen también son sujetos de derechos y de obligaciones, y son catalogados en forma general bajo las consideraciones de proveedores y usuarios. Los proveedores son aquellos encargados de proporcionar un bien o un servicio, y son fundamentalmente los constructores, distribuidores y vendedores
de equipos, bienes o servicios, así como los prestadores de servicios informáticos. Algunas de sus principales obligaciones y derechos es salvaguardar los intereses de su cliente, así como proporcionarle consejo e información, cumplir con los términos de entrega o de prestación del servicio, garantizar que sus productos y servicios sean entregados, realizar de manera conveniente el estudio de viabilidad en caso de serle solicitado, actuar con probidad y buena fe frente a los intereses del usuario, recibir el pago por la prestación realizada. A este respecto, cabría mencionar que no todos los proveedores informáticos se sujetan a estos lineamientos, por lo que en muchas ocasiones se suscitan conflictos con la contraparte. Los usuarios son aquellos que reciben la prestación de dar o hacer por parte de los proveedores y están constituidos por el sector público y privado en sus diferentes niveles. Entre sus derechos están informarse adecuadamente respecto a las implicaciones generadas por la firma de este tipo de contratos, determinar de manera precisa sus necesidades susceptibles de automatización así como sus objetivos, capacitar apropiadamente a su personal respecto al bien o al servicio informático a recibir, aceptar y recibir la prestación requerida siempre que esté dentro de los términos pactados, respetar los lineamientos expuestos por el proveedor con respecto al modo de empleo del material o los programas de cómputo, pagar el precio convenido según las modalidades fijadas entre las partes, etc. Cabe mencionar que en algunas ocasiones los usuarios no cumplen adecuadamente con sus obligaciones, por lo que el contrato no llega a darse por ambas partes dentro de los términos deseables. En los elementos del contrato, a fin de evitar sorpresas desagradables, los contratos informáticos deben contener en forma explícita y precisa sus elementos generales. Estos contratos, al igual que otros tantos, deben estar forzosamente integrados por aquellas consignas que darán estructura particular a aquella fuente de derecho y obligaciones derivada de un carácter general de convenio pactado de manera bilateral. Algunos de los elementos que resaltan en este tipo de contratos son el objeto, es decir, las modalidades de los derechos y obligaciones respecto a los bienes o servicios informáticos. La duración y rescisión, o sea, el término de vigencia del contrato, el cual podrá verse interrumpido en caso de transgresión de las cláusulas por alguna de las partes. Precio, caracterizado por ser justo, verdadero y en dinero. Facturación y pago, los cuales tendrán lugar de manera acorde con las consignas particulares establecidas por mutuo acuerdo. Control, supervisión y acceso, los cuales recaerán en la responsabilidad de los usuarios a fin de que las actividades informáticas se den en las condiciones más favorables sin injerencias internas o externas inadecuadas. La asistencia y formación, todo a fin de que las mencionadas actividades informáticas se den en los términos más atinentes, evitando de esta manera probables actitudes negligentes o impropias por falta de un conocimiento técnico pertinente por parte del usuario. Propiedad de los programas. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más controvertidos en virtud de la ausencia de un adecuado régimen regulador respecto a los programas de cómputo. Protección material de la información. Esto en el caso de aquella información propiedad del usuario que esté bajo resguardo del proveedor a fin de desarrollar el programa. Secreto y confidencialidad. En cuanto a las informaciones que se provean ambas partes con motivo de la celebración del contrato. Responsabilidad y garantías. Entendiendo por responsabilidad aquellas obligaciones inherentes a la firma del contrato. En este caso informático, así por ejemplo tenemos a las referidas a la seguridad material del equipo, reparación del sistema, pago de daños y prejuicios, etc. Y por otra parte, las garantías, como las obligaciones pactadas a efecto de asegurar el goce o disfrute de una cosa, en este caso un bien o servicio informático. Así tenemos a las de conformidad, buen funcionamiento contra vicios ocultos y de evicción. Disposiciones generales, tales como la no credibilidad de las obligaciones del contrato sobre otros documentos,
incumpliendo del contrato en caso de nulidad, necesidad de anexos, etc. Cláusulas diversas. Son aquellas que se refieren a un concepto en especial y que las partes convienen en insertarlas para una mejor relación contractual.